¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sección en Más allá de los eones. En esta ocasión vamos a hablar sobre colaboraciones literarias y respecto a esta colaboración que será sobre El Mundo Feliz de Aldous Huxley, tengo aquí a mi compañero Sergio. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues te agradezco la oportunidad y el espacio que nos brindas en tu canal para pues hacer esta reflexión y profundizar un poco sobre los temas que trata esta obra. Realmente es una obra que creo que hay que debatirse y pues bueno, con esto inauguramos esta nueva sección en el canal que lleva por nombre La Sociedad de la Niebla. Ya después hablaremos un poco más sobre este aspecto de por qué el nombre. Pero para esta ocasión, bueno, El Mundo Feliz es una obra que considero hoy en día debatible por diversos ámbitos, empezando porque creo yo que la vanguardia que en aquellos momentos se manejaron hoy en día pueden ser características, sí, en cuanto a la modernidad que vivimos hoy en día. Uno de ellos, de esos ejemplos, sería el consumismo. ¿No lo crees así? Bueno, yo lo digo respecto a que en la trama del texto hay una parte donde hay un dominio sobre la tecnología y en ese dominio el ADN de las personas se tiene una configuración esencial que hace que las personas se estén como sumidas en cierto punto sobre lo que van a hacer como profesión a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Tú naces siendo alguien personalizado para un trabajo en específico. ¿Recuerdas esta parte del recorrido sobre estas fábricas de ADN al principio? Sí, de hecho esa parte es muy parecido a la parte que se sale en Matrix de los campos de humanos, o sea que ya no son creados sino pues como cultivados, por así decirlo. Y los seres humanos pues ya son un modelo, es como crear un avatar en una computadora, ¿no? Pero en masa. Y es precisamente uno de los temas centrales de la novela, que es la producción en masa y cómo no nada más el consumismo en los productos afecta a la vida moderna, sino también las mismas personas son productos, son medios nada más para lograr fines. Y ese fin pues es lograr esa sociedad feliz, que no es precisamente feliz para los individuos, sino para pues el funcionamiento, el engranaje que viene desde arriba, que en realidad nadie es feliz, sino que es una máquina, el mundo es como una máquina moderna y ya no hay como voluntad o esos aspectos anteriores del humano. Realmente con ese aspecto es donde yo te digo que encuentro esa vanguardia, porque estamos hablando de temas sobre incluso capitalismo. Pero otra parte que se me hace muy importante relatar en este aspecto, empezando por los personajes, en este caso tenemos a Bernard, a Lenina, tenemos al creador de esta fábrica, por así decirlo, del terror genético, ¿no? Ajá. Si recuerdas el nombre, que creo que lo tienes más presente que yo. Será Mustafa Mond. Mustafa Mond. Y tenemos a John el Salvaje y los personajes que rondan en cuanto a él. Y en este aspecto yo quiero abordar que yo interpreto es una división de culturas, ¿no? Bernard y Lenina están en la, digamos, división cultural de la tecnología, del capital, en este caso la ciudad de las nubes. Pero tenemos a John el Salvaje, que es una persona donde, bueno, la tecnología no está alcanzada, son aquellos que viven entre las selvas, en la tierra, pero en ese aspecto ellos, bueno, no conocen mucho de cultura, pero viven de acuerdo a lo que pueden ellos consumir y trabajar por sus propias manos. Son personas que no están moldeadas genéticamente. Incluso el personaje John el Salvaje tiene un apego a la literatura, en este aspecto a la de Shakespeare. Y este rasgo se repite mucho en la literatura de esa época. Pero en este aspecto, en El Mundo Feliz, creo que se remarca mucho esa división, y más en el momento en que John el Salvaje va a la ciudad de las nubes y se da cuenta que existe una diferencia muy amplia y que las personas que están, digamos así, consumistas, capitalizadas en la ciudad de las nubes, no digieren muy bien cosas culturales, incluyendo la empatía. Ajá. No sé si recuerdas, bueno, este aspecto, por ejemplo, de la muerte de la madre. Sí. Y es que precisamente es como un choque de dos planetas, porque tanto John como los del mundo feliz, ¿no? La ciudad de las nubes, se ven extrañamente, ¿no? John es como un mono de aparador, una atracción extraña para todos. Y para John le resulta todo tan extraño, tan inmoral. Es que precisamente el hecho de que John sea moral o que tenga estas bases de las que hablábamos, humanas, es lo que lo hacen raro y diferente.
y es algo que ya no existe. Y por ejemplo en el aspecto de la muerte, pues para Jon es muy significativo porque pues la muerte es una de las, digamos, pasos esenciales de la cultura, ¿no? Y eso ya no tiene ningún sentido en el mundo moderno, por eso es tan impactante para Jon que fallece su mamá y nadie mueve un dedo porque es como si se acabara un producto, ¿no? Exactamente, no se ve, la humanidad no tiene empatía ni por la vida misma, o sea, la concepción no puede tener repercusiones, sino que únicamente hay una visión centrada en el consumir y en el entretenimiento, ¿verdad? Uh-huh. En ese aspecto creo yo que la humanidad se pierde y es esta incluso división cultural que yo remarco por parte de Huxley. Ahora, la importancia que se tiene en la tecnología también se toma en cuenta mucho porque para ellos la época se remarca antes y después de la fabricación de los modelos Ford, Ajá. me parece, ¿no? Antes y después de Ford. O sea, ni siquiera cuestiones de fe como es antes y después de Cristo tienen mucho que ver ahora con este aspecto en este futuro distópico que es el mundo feliz. A lo que yo supongo, y bueno, tengo varias citas remarcadas que voy a abordar, que creo que especifican claramente que el texto de Huxley hoy en día se puede retomar en ese tipo de interpretación. Consumo, capitalismo, suprimiendo la humanidad en ese aspecto donde ni la lectura tiene cabida. Recordemos las citas que se suelen dar de Shakespeare, ¿verdad? Ajá. No sé si lo recuerdas, que comúnmente se alude a que, bueno, ¿quién será Shakespeare? ¿A qué se alude? ¿Qué interpretación le da Jon el Salvaje a ciertas palabras? Que son palabras que están rondando en su cabeza, pero que no son permitidas en el mundo consumista y capitalista del mundo feliz. Sí, pues precisamente la lectura es una de las cosas prohibidas. Y no porque sea algo peligroso, digamos, en la práctica, sino porque incita a la gente a pensar, ¿no? Y este modelo de gente que ya está hecha bajo un mecanismo de pues puro trabajo, si se pone a pensar, pues hablaría de un engrane roto en la sociedad. Precisamente ahí entra lo que es el soma, uh-huh. que tiene que ver con que la gente esté dormida, adormecida. Trabajan mediodía y el otro mediodía pues, se la pasan drogados, y ahí es donde pueden, digamos, sacar esta parte pues humana, esta parte natural, en el sexo, en las orgías, en toda clase de desbalagos físicos, pero no es precisamente algo que hagan los humanos como tal, sino es como, alguna vez se lo decía Miguel, es como un híbrido entre una máquina y un animal, ¿no? O están bastante estructurados lógicamente o en el trabajo, y del otro lado son unos animales que nada más quieren tener sexo y disfrutar. O sea, no hay como una brecha entre el querer hacer las cosas y hacerlas. O sea, si se les antoja hacer algo, lo hacen y no está mal visto moralmente, ¿no? Eso me alude mucho al mero título de que se le ha dado en Latinoamérica al libro en habla hispana, que es El Mundo Feliz, porque su nombre real es A Brave New World. Uh-huh. Sería como un mundo salvaje, un mundo, sí, como valiente, ¿no? Como aventurado. Exactamente. Entonces yo pienso que la interpretación que nosotros le damos en Latinoamérica viene a partir de que el mundo feliz es aquel que se rige sin sentimientos, sin empatía, sin humanidad, y es por ello que, bueno, lo que remarcas de incluso el simbolismo que se le da al soma, no como mera literatura o interpretación de una droga que se va pasando porque ayuda mucho a la trama, sino que creo yo que tiene un sentido muy amplio en entenderlo como un suministro que mantiene a las personas sin la capacidad de que en sus momentos libres puedan asimilar su entorno, uh-huh. porque no sé si recuerdas las tramas que existen en algunas partes entre Bernard y Lenina, donde en el momento en que parece que hay una reflexión, que empiezan como a pensar o a asimilar su entorno, es el momento de la droga. Ajá. No sé si, bueno, en ese aspecto creo yo que Huxley lo remarca de decir, no puede existir ni siquiera ese momento de creatividad emocional o de reflexión moral, porque eso de alguna otra forma limita, bueno, más bien no limita, lo que limita la mente es la droga, pero hay que poner un límite a esa imaginación y sobre todo ver que ese mundo se rige bajo el capital, bajo el consumo, porque en ese momento que se reflexione, cada persona va a decir, yo no quiero estar en esto, no quiero este trabajo, pero Ajá. para evitar eso incluso también hay que moldearlos genéticamente. Ajá. Es una de las cosas que pelea Jon el Salvaje al llegar a esta sociedad moderna,
de que no hay un concepto de libertad como él lo entiende. El hecho de tener que drogarse para, pues digamos, tener sexo o poder... Más allá, más cerca de lo que tú decías, no es que esté prohibido hablar, pero está mal visto hablar, ¿no? O sea, la gente se relaciona sexualmente nada más. Ujú. Y cuando John el Salvaje llega a esta sociedad y ve que no hay esta comunicación y que también todo el tiempo están drogados, pues hay un episodio donde se dispone a tirar toda la soma, a regarla, y eso crea un tumulto porque la gente cree que le están quitando algo que es esencial para ellos, cuando para John esa es precisamente la barrera entre el ser humano y pues la libertad, ¿no? Exactamente, bueno, yo tengo aquí una cita que dice lo siguiente. Imaginen la tontería que representa permitir que la gente se entregue a juegos complejos que nada aumentan el consumo. Realmente pensar siquiera que hay entretenimientos que no fomenten el consumo, creo yo que incluso, bueno, esa idea hoy en día es aceptable debatiblemente en las sociedades industriales, ¿no lo crees de esa forma? Ujú. Porque creo yo que si fomentas creatividad, pero no hay un consumo detrás, existe un problema. Y te voy a poner el ejemplo más claro. ¿Qué hacen hoy en día las marcas famosas? Fomentan lo saludable, fomentan que ayudan a la reinserción social, a la reflexión humanista, por así decirlo, pero consume mi producto primero. Sí. Y eso también no solo pasa con las marcas, creo que también algunas personalidades o íconos actuales que se disfrazan de humanistas, de altruistas y en el fondo nada más están representando una ideología que en el fondo es un movimiento de masas, pues también perjudica a la sociedad. Tú quizás lo sabes mucho más por los estudios que has hecho de estas obras, que una obra que se escribió, digamos, en el año 32, ¿no? Hace pues, casi tiene los 100 años, ¿no? Ujú. ¿Cómo hace una lectura tan, digamos, exacta o muy parecida a lo que se está viviendo en la realidad? Quizás Aldous Huxley pensaba más o menos en esta época cuando escribió esta fantasía, pero más que eso es una realidad lo que se está viviendo hoy en día. Aldous Huxley lo hacía como, pues, ahora sí que tú tendrías que decir si es como una prevención o él lo hacía de una forma literaria, que yo también siento que tiene sus aspectos literarios o artísticos a remarcar. Pero creo que él estaba como lanzando una especie de advertencia de lo que podía pasar si nos dejamos llevar por el consumismo, pues es en un sentido extremo, ¿no? Ahora, bueno, vamos a primero situar el contexto social en que en que el texto fue escrito. Y estamos hablando de un mundo donde se han mezclado muchas cosas con el mundo capital, en negocio y consumismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, tenemos a la Europa del siglo XIX y XX, donde la fusión entre educación, trabajo, capital y cultura se han entremezclado. Realmente aludir incluso a la historia educativa nos ayuda a entender esto, porque para ayudar a estos sectores pobres, comunidades, lo que se hacía era que hoy en día, bueno, entendemos por ejemplo a los colegios y esto como se les instruye de una manera rigurosa, pero eso ya existía para la Europa del siglo XIX y XX, porque eran las personas que podían hacer esas personas de las comunidades, niños, adolescentes, capaces de entender una vida ajetreada, dura, pero adentrarlos al mundo laboral y a los problemas de la vida real, a través de conocimiento de fe, humanistas, historia, y a partir de ahí tenemos esta fusión. Hacer mejores personas progresistas para el trabajo, para el mundo laboral. Entonces es donde empieza la industria, las máquinas. Este autor no es el único que aborda eso, y creo que se nota mucho. Bueno, por ejemplo, yo que abordo o suelo aludir a los textos de H.G. Wells o Julio Verne, porque ellos vivían en carne propia este giro histórico, y es donde yo te digo lo siguiente. Creo yo que Huxley, más allá de ser quizás un profeta, entre comillas, era un intérprete sobre las consecuencias inherentes, porque en una entrevista que le hacen, una televisora francesa, italiana, no recuerdo bien, pero él especifica, la sociedad de mi libro, El Mundo Feliz, es la sociedad que está a la vuelta de la esquina, siendo que él sabía que la consecuencia inherente del mundo industrializado era un mundo capitalizado,
que de cierta forma se estaba haciendo global. Entonces creo yo que la literatura y la filosofía, yendo de la mano en este aspecto, en forma interpretativa, obviamente, tienden a tener estas conclusiones como forma literaria, ¿no? Como forma de tratado y teoría. Hay muchos autores y creo yo que incluso ahora tú conoces más que yo. En este aspecto uno de ellos es Heidegger, que habla de estas cuestiones de la técnica, pero en cuestiones literarias había que interpretarlas por decir, ese mundo me parece terrorífico, catastrófico, pero no lo era así, sino que únicamente era la consecuencia de siendo la filosofía convertida en literatura. En este aspecto creo yo que Huxley tenía precisión porque de forma obvia, poniéndose a pensar qué es lo que pasa en un mundo que se rige sobre la industria, el socialismo, pero qué se necesita para tenerlo en pie bajo estos criterios capitales. Gente trabajadora, gente que no necesita de las humanidades o de la cultura. ¿Por qué es inherente esa división? Hoy en día, ¿qué peso tiene esa división? ¿Tú crees que exista hoy en día? División cultural en ese aspecto. Ajá. Gente sumida bajo el control de trabajar en la industria y la gente humanista. Obviamente la hay, pero digamos que no es tan latente o muchas veces no se quiere reconocer, ¿no? Que hay una parte que está cuestionándose a dónde va la sociedad, qué se hizo mal, qué se puede hacer en este punto para corregir un poco pues sí, el camino que se está tomando. Y pues es que Aldous Huxley me parece que como que vio de una manera inmediata cómo poder retratar una sociedad que venía adelante con esta forma literaria, que explora no solo el aspecto humano, sino todo el aspecto social, el histórico y lo que venía. O sea, realmente estos personajes pues son como, pues sí, son digamos unas máquinas que de repente reaccionan y se dan cuenta de que hay un mundo al otro lado, más allá de pues esta sociedad capitalista o totalitarista que se adueña de la voluntad, y que se puede despertar de ese sueño, se puede despertar de ese mundo feliz, pero pues eso tiene sus consecuencias, es casi imposible. Después se verá quizás en otras obras, ¿no? Uh-huh. Pero lo que retrata esta ficción es que tal vez fue la primera, y eso realmente yo no lo sé, tendrías que decírnoslo tú, que habla de una forma pues ficticia o una especie de ciencia ficción en literatura, pero que no sale bien, ¿no? Que es negativa. Uh-huh. O sea, que hay un control, un totalitarismo, pero a la inversa, está en contra del ser humano. El protagonista tiene que remar para ser libre. Pasa en otras historias, pero aquí digamos que el protagonista es el que está al revés de la sociedad, es el que no encaja. Y en cierta forma, en un nivel moral, quizás él es el que está erróneo, él es el malo, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, bueno, yo tengo una cita muy importante antes de responder a tu pregunta que dice lo siguiente: porque nuestro mundo no es el mismo de Otelo, no se pueden fabricar carcachas sin acero y no se pueden crear tragedias sin estabilidad social. El mundo es estable ahora, la gente es feliz, tiene lo que quiere y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, está a salvo, nunca está enferma, no teme a la muerte. Viven en dicha completa, ignorando la pasión y la vejez. No están plagados con madres ni padres que estorben, no tienen esposas o hijos o amores excesivamente fuertes. Están condicionados de tal forma que no pueden obrar de otro modo que como deben hacerlo. Y si algo marcha mal, está el soma. Uh-huh. Aquel que usted arroja por la ventana en nombre de la libertad. Creo yo que esta es la cita que rescata lo que es el mundo feliz. Uh-huh. Una división cultural donde las humanidades, la reflexión, tiene que estar alejado del mundo industrial capitalista. Viéndolo de esa forma, y a lo que me preguntas, existen muchos textos que aluden a esta idea, pero creo yo que lo que remarca mucho la obra de Huxley es que, bueno, la forma novelística es un buen elemento, pero otro punto muy importante es que siento yo que el consumo, mencionarlo de esa forma,
como entretenimiento doblegado a ser sumisos, sin libertad, sin cultura, sin humanidades, refleja mucho hoy en día, bueno, por parte de Huxley lo pensó como consecuencia, nosotros lo vivimos como realidad. Y bueno, un ejemplo que yo te puedo dar de este aspecto es que no sé si a ti te llegó a tocar, pero a mí realmente tengo que admitirlo, tienes que trabajar en algo que te dé, obviamente, para vivir. ¿Cuáles son esas carreras que me pueden ayudar? Obviamente las que están apegadas al mundo laboral industrial, ¿no? Ajá. Al mundo tecnológico capitalizado. Si yo decido, quiero estudiar humanidades, está el estigma. De eso actualmente no se vive. Nadie lee, nadie reflexiona. O sea, si tú sacas un libro, quieres vivir de un libro, es imposible hoy en día. Y además parece inútil, ¿no? Parece inútil ir contra el sistema, ir pensar diferente. Eso es como una utopía, ¿no? Creer que se puede romper esta barrera que ya se ha creado a través de los años con el capital, con la mano de obra. Y reflexionar sobre ello parece una idea descabellada. Es a lo que va, pues, Miguel en esta reflexión. Y sin duda es difícil, porque no hay mucha gente que se adentre a explorar las humanidades, que en realidad tiene que ver con el aspecto humano, ¿no? O sea, la voluntad humana que aún está, o sea, no somos sujetos de una sociedad, sino también somos sujetos individuales que sentimos, pensamos, que tenemos nuestras razones para actuar de una o de otra manera, y que no nos agotamos en el esfuerzo físico, en trabajar, ¿no? Eso no es precisamente, o al menos desde un punto más idealista, ese no sería el propósito del ser humano, ¿no? Trabajar como una máquina para lograr que la sociedad funcione. El mundo feliz es aquel que se mantiene, según estos autores, porque como tú lo mencionas, utopías ya no lo son. Utopía es ello, o sea, pensar que realmente se puede, que haya una línea remarcada entre humanidad y trabajo, y creo que hoy en día existe ese corte. Pero es interesante, por ejemplo, ver la bibliografía utópica, por así decirlo, y se pierden a partir de que comienzan estas obras. ¿Por qué? Porque son las consecuencias inherentes de esta sociedad industrial. Ahora, quiero remarcar también otra cosa muy importante, que es el contexto en el que el libro, bueno, aparte que está escrito, pero sobre todo, bueno, el contexto interno, donde los personajes, bueno, nos enseñan diversas temáticas, donde creo yo que cada escenario te maneja un discurso diferente. Bernard y Lenina, John el Salvaje, y las descripciones tan largas y gigantescas que de pronto suele haber, porque no es muy seguido, muy habitual en esta obra, que se suele repetir en qué consiste el mundo feliz, sino que únicamente eso se interpreta con los diálogos que se tienen. Ahora, bueno, yo no quiero hablar del final por no spoilear ni nada, pero discutiblemente creo yo que el final tiene un significado muy amplio, donde creo yo que realmente, no sé cómo lo interpretes tú, pero yo digo que es la muerte de la humanidad. Pues precisamente esto que mencionas tiene que ver con esa ruptura, ese punto clave de toda la obra, con esas dos caras de la moneda culturales que venías mencionando, ¿no? Es el choque entre estas dos culturas y qué pasaría, cuál es la consecuencia de que estas dos se enfrenten, ¿no? Inminentemente, como tú dices, pues para no revelar datos de más del final del libro, pero pues una sale, una aplasta, ¿no? Abruptamente a la otra, ¿no? Y pues es una obra, digamos, compleja en el sentido, en los conceptos que maneja, pero es pues muy fácil de leer. A mí me gusta mucho. Es una obra que pues debe ser de cabecera, ¿no? En toda biblioteca que tenga literatura. Y tiene aspectos muy humanos. A mí me llama mucho la atención lo de la religión, los temas que se tocan en religión, que también es un aspecto que dialoga Mustafa Amon, este jefe, esta autoridad de la sociedad, con John el Salvaje, y ahí se dan dos puntos de vista entre religión y también pues cómo se da el aspecto entre Bernardo y Leonina, que Bernardo pareciera querer algo más que solo sexo con Leonina. ¿Por qué? Porque también esa reflexión que ha estado manteniendo no nada más es teórica, o no nada más lo lleva a pensar cosas, digamos, revolucionarias, sino también lo incita a despertar sus sentimientos, pero pues de la forma más pura, no de forma carnal, sino que Bernardo quiere sentir la amistad, el amor, pues no sé, el apoyo, no nada más esta relación sexual.
Y pues creo que la obra es en sí muy compacta en en este sentido, porque no hay nada, no es casual que todas estas situaciones o estos personajes existan. Aldous Huxley tiene un mensaje para cada uno de ellos, y pues en conjunto tiene que ver con eso, ¿no? Con esta sociedad que poco a poco se va rompiendo gracias al capital, a la mano de obra, y pues que está por encima este aspecto de la sociedad más allá del individuo, ¿no? La sociedad deja de lado al individuo y se trata nada más de un trabajo, de un fin, unos medios para lograr este fin que no beneficia nada a las personas. Exactamente, bueno. Respecto a una idea central y general, o sea, es una novela, como ya lo he dicho, vanguardista, debatida en la literatura, en la hermenéutica, en la filosofía, en la historia, donde creo yo que es un punto y aparte, un punto y seguido, porque Huxley se suma a muchos otros tantos autores, pero es importante incluso darle un seguimiento a la obra que él tiene, porque él era antropólogo, fuera de todo esto que lo conocemos como escritor, y creo yo que la visión entre filosofía, literatura y antropología es muy amplia, ¿no? Creo que por eso da como resultado una obra fantástica, genial. Y bueno, existen otras, por ejemplo está La Isla, está la segunda parte de Vuelta al Mundo Feliz. Y creo yo que es menester abordarlas y intentar leerlas y discutirlas, pero en este aspecto se abre una puerta que hasta la fecha no se ha cerrado y jamás se va a cerrar, porque es debatir la historia, es debatir ciertos puntos importantes que hoy en día los vemos habitualmente, pero entender el capital, entender el consumismo, entender la empatía con los personajes, Huxley, el autor como tal, o sea, cómo escribe, su forma de narrar, de dar su punto de vista a través de Leonard, de Lenina, sí, Bernard Lenina y John el Salvaje. Y John el Salvaje creo que es un personaje con el que empáticamente se le puede sacar jugo de muchas formas y maneras, siendo que es el raro que lee de pronto, ¿no? Uh-huh. El raro en un mundo tan industrializado, capitalista. Y son, bueno, términos que yo repito una y otra vez porque es lo que se lee en este texto. Ahora, mi punto final para esta colaboración, esta idea, es que es una obra que sí va a seguir debatida, y creo que no va a ser la primera y única que vayamos a hablar de esta obra, porque creo yo que tiene muchas aristas, pero una de ellas y muy importante, con la que cierro concluyo esta parte, es que tiene que considerarse como un tratado teórico a través de la literatura, pero que nos ayuda a reflexionar y entender cómo los personajes lidian y cómo los personajes se parecen tanto a nosotros hoy en día, creo yo. Y en ese aspecto, bueno, con eso cierro, yo concluyo que existen aristas que hay que sacarle, pero El Mundo Feliz es una obra distópica, utópica no lo es, porque se considera incluso por algunos autores, pero creo yo que es importante abordarla como una realidad consecuente de la humanidad. No hay otra forma en la que yo pueda verlo. Ahora, bueno, con eso cierro, y realmente es un gusto tener aquí a colega en filosofía, a Sergio Alvarado. Sí, muchas gracias, Miguel, pues por invitarme, por abrir este espacio para hablar de estas obras que de pronto se olvidan, o pues muchas generaciones no las conocen. Nosotros... El punto de esta colaboración, ¿sí?, de esta nueva sección en Más Allá de los Eones, es rescatar esto, el conocimiento perdido, que en este aspecto creo yo que es la literatura y la filosofía, la historia pegadas en obras sí, clásicas. Ya lo dices, es una obra fantástica, y la cuestión es que no es la única de este tipo. Del Mundo Feliz como tal podríamos pasarnos quizás horas, ¿no? Más tiempo del que tenemos aquí para abordarlo, ajá, como lo dice Miguel. Pero hay otras obras que yo pienso que El Mundo Feliz inaugura y después se van pues desarrollando y van teniendo aspectos quizás hasta novedosos, ¿no? Pues está por ejemplo lo de 1984 o la de Fahrenheit, uh-huh, que pues igual si se da la oportunidad sería un gusto seguir abordándolos en esta sección. Obviamente. Y tienen otros aspectos que igual se conectan, pero que nos ofrecen un punto de vista que podemos también seguir desarrollando y sacar una reflexión de cada uno de ellos por separado, ¿no? Exacto. Bueno, en esos aspectos donde yo creo que
darle seguimiento a estas obras es bastante importante, rescatando la cultura para que no nos suceda lo que le sucede a los personajes de estas obras, ¿no? Así No es. ser un John el Salvaje más. Pero bueno, muchas gracias, Sergio, y esto se llama La sociedad de la niebla, ¿verdad? de la niebla, para Más allá de los eones, y no es la primera, va a haber más colaboraciones, y pues muchas gracias, Sergio, por esto. Gracias, Miguel, a ti. Bueno, con eso nos despedimos para esta colaboración en Más allá de los eones, y los vemos para la próxima colaboración. Muchas gracias. Gracias.